Sí. Bueno, Ángel Freites, secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela, comparte con nosotros, bueno, hay varios temas pendientes que están allí dentro de la agenda que quisiéramos desarrollar con Ángel. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por acompañarnos una vez más acá en la entrevista, en el noticiero de Televen. Bueno, y como te decía, hay varios temas, varios puntos que están allí presentes, ¿no? Hay un tema muy particular que tiene que ver con la pandemia. Esto ha afectado, por ejemplo, a China y la relación comercial con China. Está el tema de la guerra, que también, bueno, ha perturbado todo el proceso porque ha expandidose, ha crecido de tal forma que nadie se lo imaginaba, pero sí, esa guerra en Ucrania pues está trayendo muchísimos problemas. A mí me gustaría comenzar con el tema de pandemia porque China, que había pues superado, nuevamente surgió un rebrote, nuevamente se cerró, nuevamente se aisló. ¿Cómo está perturbando la relación comercial internacional para China y desde luego la relación que con Venezuela tiene desde el punto de vista comercial? Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. En primer lugar, para analizar el caso China y con la pandemia, tenemos que ir de nuevo al año 2019, cuando ellos adoptaron una política de cero COVID. Esta política de cero COVID significa que ellos iban a detectar, a testear y a aislar cualquier caso de COVID que existiera con el fin último de eliminar la incidencia del COVID dentro de su territorio. Recordemos que en el año 2019 distintos países tomaron distintas aproximaciones a cómo lidiar con esta pandemia, ¿no? En el caso de algunos países tomaron estas medidas, pero China la ha adoptado de manera más férrea y más estricta. En el año 2019, 2020 y 2021, esta política rindió frutos, por decirlo de una manera, y comparamos con otros países. En el caso de China no llega a 5.000 muertes por COVID y la incidencia fue bastante baja, comparadas con países como Estados Unidos, Europa, incluso Latinoamérica, ¿no? Ahora, con la aparición de nuevas variantes, se les hace más difícil controlar el COVID, pero ellos siguen manteniendo una política estricta de cero COVID. Sí, por ejemplo, en la ciudad de Shanghái, que es una ciudad enorme, ¿no?, que existe, bueno, y que tú conoces, la situación fue bastante dura y sigue siendo aún. Hay localidades adicionalmente aisladas porque quieren cerrar por completo cualquier posibilidad de que ese rebrote se multiplique. Sí, y llama mucho la atención cómo en algunos países, incluso que en principio tomaron esas medidas o esa política de cero COVID, han flexibilizado y han podido de alguna manera convivir o no tener que tomar esas medidas que observamos, como en el caso de Shanghái y en esta semana en Beijing, tan radicales, si se pudiera decir, ¿no? En el caso de China, y por diferentes razones, la adopción de medidas o de flexibilizar medidas que son tomadas desde el alto gobierno no es tan rápido y no se hace como en otros países, ¿no? Entonces se están tomando medidas muy estrictas en Shanghái, lo cual está causando graves perturbaciones a la vida cotidiana. Ya vemos, hace 2 semanas intervinieron 25.000 médicos o personal de salud y 35.000 miembros del ejército chino en la ciudad de Shanghái. Eso llama poderosamente la atención. Ahora, fíjate, vamos a lo más preciso. En todo caso, ¿cómo pues desajusta, desestabiliza toda esa relación comercial que tiene China con el mundo y en el caso concreto de Venezuela, por ejemplo? Sí, el puerto de Shanghái es el mayor puerto del mundo. Tiene una operación de casi 44 millones de contenedores al año. Para que estemos en contexto, Venezuela movilizó 4.500 contenedores el año pasado y Shanghái moviliza 44 millones de contenedores. Además que es el puerto más grande del mundo, se comercializa el 17% de la economía de China, se maneja a través de este puerto. Las repercusiones van a ser, y como lo hemos estudiado en casos anteriores,
las cadenas de suministro son sistemas bien delicados que cualquier tipo de perturbación, y más en este caso, perturbaciones graves, afectan a, bueno, a todo el planeta, pues. Eso... Ya hay elementos, Ángel, Sí. claros y definidos de cómo se está viendo afectada esa relación comercial y cómo también se afecta el abastecimiento, porque una buena parte del mundo vive del abastecimiento, de lo que surge, ¿verdad?, de la industria china. Sí. Esta semana observamos en imágenes satelitales más de 380 buques esperando ser cargados o descargados del puerto de Shanghái. Esto obviamente va a traer grandes retrasos y cuellos de botella en toda la cadena de suministro. Se estima que cuando se puedan liberar estos buques van a volver a causar el efecto cuello botella, como te venía mencionando, en los puertos de Estados Unidos, Europa y por supuesto Latinoamérica. Por esto sería por cuánto tiempo esta perturbación, Ángel. Digamos, Sí. una proyección aproximada, en fin. La característica principal de este brote es que China, aplicando esta política de cero COVID, ha implementado este tipo de medidas en otras ciudades, pero las medidas son de corto plazo, no pasan de 5 días. Y se pensaba que en Shanghái iba a ser así. Se estimaba que en 4 días ellos iban a poder liberar o poder flexibilizar las restricciones, pero ya llevamos para 5 semanas y no se ve un fin a, Sí. a esta situación. Ahora, el retraso para lo que es la operación comercial, también me refería a eso. ¿Cuánto tiempo puede el mundo, digamos, verse afectado con las limitaciones y restricciones que por culpa de la pandemia está registrándose en China? Ya los efectos los estamos viviendo en estos momentos. Vemos grandes corporaciones, Tesla, Apple y muchas multinacionales que están redefiniendo o replanteando su esquema financieros y logísticos y están siendo afectados gravemente. Ya en Estados Unidos y en Europa se están viviendo, no solo, porque como venías mencionando anteriormente, no es solamente lo que estamos viviendo en China, eso aunado a la situación de Rusia y Ucrania, están haciendo que muchos sistemas logísticos y financieros estén a punto de colapsar. Ahora, la economía china con este rebrote particular, ¿cómo se está viendo afectada? Bueno, la economía china, Shanghái y Beijing en este caso representan cada uno el 8.5% del Producto Interno Bruto de China. El gobierno chino está tomando unas medidas bien agresivas para mantener, digamos, el sistema financiero. El crecimiento de China durante el año 2020 y 2021 tuvieron niveles de crecimiento históricos. Todavía es muy pronto para poder analizar con números cuánto va a afectar este brote en China. Bueno, Ángel, vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Ángel Freites, secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela. Seguimos conversando con Ángel Freites, secretario ejecutivo del Comité Empresarial China-Venezuela. Para cerrar este ciclo, hay dos cosas importantes. En el caso concreto de nuestro país, ¿cómo se ve afectado? ¿Va a haber retrasos? En fin, eso es bueno explicarlo. Y bueno, ¿y cómo entonces responde también Venezuela frente a las limitaciones y restricciones que surgen por este tema de la pandemia en China? Sí. Y bueno, no solo de la pandemia, sino los efectos también de la guerra Rusia-Ucrania. Los efectos de esta interrupción de la cadena de suministros los pudimos observar ya en el año 2019. A partir de 2 o 3 meses vamos a ver un fuerte retraso en lo que es el suministro de las importaciones que se están haciendo en estos momentos en China y que deben estar supliendo o renovando los inventarios que se compraron a finales del año pasado. Para Venezuela, ¿qué productos concretamente pudieran verse, digamos, afectados, es decir, con retraso para llegar a nuestro país? Bueno, es muy interesante tu pregunta y hay un aspecto muy importante que es el tema del suministro de fertilizantes, herbicidas y materia prima para la agricultura. En principio, estos productos se importan de Ucrania y de Rusia. Sí. Y
cuando observamos que se estaba presentando esta interrupción en esa cadena de suministro, se buscó fuentes o proveedores alternativos, que en este caso podría ser China e India. Y ahora se presenta este caso de interrupción en China y, por supuesto, las importaciones en este tipo de materiales se va a ver afectadas en Venezuela. Claro, me imagino que tendrán que adecuarse, ¿no? O sea, China de alguna forma, bueno, tiene el problema de la pandemia, más hay ciertas reticencias con China por cierta postura que le identificaría con Rusia, que no es del todo así, aun cuando China trata de promover una idea de neutralidad, pero de alguna manera China se le ve identificada con Rusia. Yo no sé si eso perturba también todo el proceso, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque justamente a nivel internacional las empresas, incluso el COVID, ha hecho que las empresas rediseñen su sistema de producción y de sus proveedores, ¿no? El COVID demostró que las empresas deben buscar algún tipo de proveedor, incluso más cercano a su territorio, pero también ahorita se ha demostrado que es muy importante buscar proveedores que sean amigables. Como tú lo venías mencionando, tal vez China, Rusia, Ucrania. La India que tú mencionaste. La India se presentan como riesgosos para invertir y poner sistemas de producción en esos países. Allí es donde algunos países están tomando medidas muy interesantes para promover y atraer inversiones y exportaciones. Venezuela no podría convertirse también en un polo atractivo para esa inversión con buenas condiciones y obviamente con seguridad jurídica. El potencial de Venezuela es envidiable. ¿Y por qué no se da ese gran paso que se plantea mucha gente, ¿no? Mira, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Comité Empresarial China-Venezuela para promover, hay una palabra que está ahorita muy en boga, que es el reformateo, ¿no? Sí. Venezuela definitivamente tenemos que cambiar los paradigmas y los dogmas que existen en cuanto a la manera de hacer negocios y de atraer inversiones. El Estado y la empresa privada deben unirse para tener un criterio único y competitivo para poder salir a los mercados internacionales. Imagínate con ese potencial, Ángel, que tiene Venezuela, convertirse en con condiciones claras, porque esto tiene que ser, así como lo hicieron los chinos, con condiciones claras, en no solo una gran maquila, sino un atractivo de inversión. Además, imagínate con la cantidad de recursos que hay en este país. Bueno, Carlos, llama poderosamente la atención cuando uno observa el trabajo que está haciendo, por ejemplo, algunas regiones de Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, países que tienen muchos menos recursos naturales y potenciales y ubicación incluso geográfica muy diferente o menos atractiva que la venezolana, y están tomando pasos agigantados. México acaba de lanzar una política de Estado para atraer inversiones, justamente lo que estamos mencionando. Pero te quiero poner a manera de ejemplo lo que está sucediendo en Venezuela y lo que podríamos corregir. Nosotros acompañamos a unos empresarios asiáticos que quieren hacer una inversión en Venezuela y visitamos algunos parques industriales en el estado Miranda y en el estado Aragua. Cuando los propietarios de esos parques industriales que están abandonados y en ruinas hicieron la cotización de sus servicios, los chinos dijeron que salía más barato invertir en Tokio o Hong Kong que invertir con los precios que estaban proponiendo los dueños de estos locales. Es que se volvieron locos pidiendo, dijeron, bueno, vamos a salir de esto y vamos a vender a estos chinos o a otros asiáticos en estos o cuales precios. Entonces, con ese tipo... Hay que ubicarse en la realidad de lo que está pasando. Con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de dogma, nunca vamos a poder alcanzar a países como Costa Rica, Perú, Colombia, y o sea, no estamos hablando de Vietnam, ni Indonesia, ni India, son países que están cercanos, que tienen mucho menos condiciones con nosotros. Y no se pueden tomar otras iniciativas, no necesariamente a lo mejor conversando con este tipo de personas que piden el alma, no se pueden conseguir a otros que estén dispuestos a negociar y a asociarse con empresarios asiáticos en este sentido. Ese es el trabajo que estamos haciendo, pero te sigo dando ejemplos de lo que es la realidad comercial en Venezuela. Un flete desde Puerto Cabello a Caracas sale mucho más costoso que desde Múnich a Hamburgo.
Nosotros también... Claro, y el Estado es el que tiene que tomar decisiones. Ahí sí no es la empresa privada, sino el Estado el que tiene que decir, mira, vamos a traer inversión, pero vamos a bajar los impuestos, vamos a reducir, y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Se sube la unidad tributaria, surge el impuesto a las transacciones financieras. Eso desmotiva y desestimula. Es que definitivamente, si no hay un consenso entre el Estado y la empresa privada, ya los efectos los hemos vivido durante muchos años, cuando el gobierno por su lado toma medidas y los empresarios por otra, es el récipe para el desastre. Tenemos que promocionar la unidad de criterios para poder crear unas políticas, en este caso de inversión económicas, que ayuden a poder materializar los planes o planes que sean viables. Sí. Bueno, ojalá tomen tu palabra, ¿no? Que es importante en este caso, Ángel. Gracias por toda esta información, que nos paseamos por varios temas que de verdad que están en la mayor y absoluta vigencia. Nos vamos a una pausa y al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Mercado.